50, quien nos presentará en primer lugar el proyecto mencionado. Florencia. Bueno, acá estamos. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Qué nervios, tanta gente en el Teatro Metropolitan, jamás lo hubiera soñado, pero acá estamos. Bienvenidos, buenos días, muchísimas gracias por estar acá. Estamos realmente muy felices que nos estén acompañando, muchas caras conocidas, todos comprometidos con la educación, para hablar de educación, justamente, como decía la ministra antes. Creemos que debemos hablar de educación todos los días, todas las semanas, todos los años, pero este año particularmente es un año atravesado por la coyuntura político-electoral tan fuerte y por ende necesitamos hablar, reflexionar, movilizar, manifestar para que la educación de una vez por todas sea puesta en la agenda político-electoral. Y no solamente en la agenda política-electoral, sino en la agenda de gestión pública de los próximos años como una de las políticas públicas prioritarias. Porque realmente consideramos que es una herramienta para erradicar la pobreza y una herramienta para erradicar la brecha social tan profunda que nos está afectando a todos justamente como sociedad. Entonces es por eso que en Educar 2050 estuvimos pensando el foro y las actividades y proyectos, y acá estoy mejor porque sea luz, no, de nuevo acá, y actividades y proyectos que tengan que ver con esto, con posicionar a la educación, con visibilizarla. Y entonces desarrollamos las mesas de diálogo para el aprendizaje en Argentina, las MEDIAR. Y les cuento una anécdota. Cuando me junté con Manuel a fines del año pasado, que me propuso ser directora ejecutiva, me dijo, hay un proyecto que te va a encantar, que se llama MEDIAR, porque con Manuel venimos desde hace mucho tiempo trabajando en negociación y mediación, gracias a Susana Cures, que está acá sentada adelante, y yo especialmente en procesos de diálogo que tienen que ver con políticas públicas y con conflictividad pública. Entonces, el entusiasmo fue poder hablar, no, ya hice cualquier cosa, ahí está, poder hablar de aprendizaje, pero poder hablar también de diálogo, porque es muy buena la intención del diálogo, de hablar, necesitaríamos dialogar más para que nos fuera mejor, pero estamos orgullosos de que este aprendizaje, esta educación, la pudimos hablar en el marco de un proceso de diálogo como técnicamente y profesionalmente se tiene que hacer. Entonces, les voy a contar brevemente cómo llevamos adelante este proceso. En primer lugar, un proceso de diálogo tiene 3 etapas. Voy a buscar agua. Una primera etapa, esto de estar sola, ya sigo. Una primera etapa que es la etapa exploratoria, donde uno tiene que realmente evaluar si un proceso de diálogo se puede llevar adelante, si hay condiciones como para poder llevarlo adelante. Una segunda etapa que tiene que ver con el diseño, en virtud de esa información que uno recibió previamente, y luego la implementación de ese diseño, de ese proceso de diálogo. Todo esto monitoreado constantemente para evaluar si vamos bien, si vamos por el camino correcto para llegar al objetivo que nos propusimos. Bueno, en esta exploración, en esta etapa evaluatoria, tenemos 3 parámetros que tenemos que evaluar, que tenemos que diagnosticar. Las personas actores, los temas y problemas y el contexto proceso. Las famosas 3P, que es una metodología de sistematización que nos enseñó el maestro en diálogo John Paul Lederach. En este caso, entonces, para trabajar las personas, con Manuel empezamos a hacer el mapeo de actores. Se llama mapeo de actores, es la herramienta para hacer esta evaluación. Y entonces pensar quiénes son los que tienen que participar sí o sí de esta mesa de diálogo, o mejor aún, quiénes no pueden faltar para cumplir ese objetivo, para poder reflexionar desde las diversas miradas, desde las diversas opiniones, desde las formaciones distintas. Y entonces pensamos el perfil, la formación, la profesión, la especialidad, de dónde vienen, dónde están ejerciendo las funciones, el trabajo, cuál es la orientación ideológica,
¿Sí? ¿Cuál es nuestro acceso a ellos? ¿Cuál es la predisposición a participar? El mapeo de temas. ¿Cuáles son los temas que deberíamos abarcar? Y acá con Manuel pensamos originalmente que teníamos que plantear los temas nosotros, que teníamos que de esta forma ordenar el diálogo y que nos iba a ser más simple poder sistematizar en un documento. Por suerte, una luz divina nos iluminó e hizo que dijéramos, vamos a tener estas personas. Hola. Se me cayó el agua, estoy sola, no anda el micrófono. Me voy a mi casa. Hola. ¿Está muy aburrido? Muy aburrido. ¿Voy acá? ¿Sigo acá? Acá, pero a mí me gusta moverme. Bueno, no importa, seguimos acá. Ya pasó todo. Algo más que se nos apaguen las luces. No, esperemos que no. En San Juan nos pasó. Literal. Pero es una anécdota para otro tiempo porque tengo poco tiempo y me falta mucho para contarles. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, mapeo de temas dijimos que habíamos pensado con Manuel hacerlo nosotros y plantearlo y demás y orientar el diálogo y la sistematización. Y nos iluminamos y dijimos, vamos a tener estas participantes sentados en nuestras mesas y nosotros les vamos a fijar agenda. Nosotros les vamos a decir sobre qué tienen que hablar, cuáles son los ejes prioritarios, ineludibles para una propuesta de gestión futura. Por suerte modificamos y dijimos, no, el primer objetivo es que estas personas nos digan cuáles son esos ejes prioritarios y los desarrollen. Y luego el análisis del contexto, también en la evaluación, que tiene que ver con, ¿es propicio llevar adelante un proceso de diálogo en este momento? Y sí, no solo es propicio, como les decía al principio, hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y por eso lo embarcamos institucionalmente en nuestra campaña que ya desde 2015 lleva adelante Educar 2050, que es el Yo Voto Educación. Luego de la etapa evaluatoria vamos al diseño del proceso de diálogo, que tiene dos patas fundamentales. La estrategia, el para qué, cuáles son los objetivos y los productos, y el plan, el cómo, que tiene que ver con la convocatoria, que tiene que ver con la definición de roles y la logística. Y entonces nos planteamos como objetivos y productos de nuestras mediar, primero generar un espacio de intercambio de opiniones y conocimiento, con respeto, escucha activa y participación de todos, para poder reconocer y legitimar disensos y buscar la construcción de acuerdos y consensos, de allí poder obtener los ejes temáticos, las problemáticas en torno a la educación, priorizados y analizados, y en consecuencia las recomendaciones para su abordaje, para de esta forma construir en forma conjunta y colaborativa una propuesta de gestión educativa concreta, con representatividad de todas las miradas y voces diversas involucradas. Impactar entonces esto en un documento, en forma rigurosa y profesional, y lograr hacerlo llegar a los tomadores de decisión, que también es una terminología técnica, porque uno no puede llevar adelante un proceso de diálogo sin pensar que tiene que llegar a aquellos que van a decidir si lo van a utilizar o no, porque si no, no hacemos la incidencia que estamos buscando. Con respecto al plan de procedimiento, ya la convocatoria, con ese mapeo que habíamos pensado y hecho con Manuel, había que convocar para que estuviese la mayor representatividad posible de estos sectores, esto que estamos buscando, si no, no es un proceso de diálogo en sí. Y además no solo pensarlo en todo el proceso, sino cada conformación de cada mesa. Era importante esa variedad, esa ideología distinta, esos puntos de vista distintos, que provenieran de otras profesiones, que no fueran solo especialistas en educación, que sumaran otras miradas, que estuviera la representatividad docente, los representantes docentes, los representantes de los estudiantes. Todo eso queríamos convocar. La convocatoria la hicimos primero por contacto personal. Yo creo que si Manuel pierde su teléfono, estamos en el horno. El teléfono de Manuel es valiosísimo. Empezamos con ese contacto y si no lo conseguimos, lo buscamos, lo mapeamos. Y llegamos y después hicimos la invitación formalizada, conteniendo toda la información. Es muy importante contar qué vamos a hacer, quiénes van a estar, qué otros participantes van a estar, qué temas vamos a trabajar y hacer seguimiento, que es una forma linda de decir insistentes. Ahora, para ser sincera, a todos los que hemos convocado con Manuel vinieron, aceptaron enseguida, vinieron con mucho entusiasmo y con muchísimo compromiso. Eso hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. Y esto fue el resultado. Un objetivo increíble. Estas fueron nuestras 9 mesas mediar. Tuvimos estas personas, académicos, directivos, representantes docentes, representantes estudiantes, neurocientíficos, filósofos, funcionarios en la plena gestión territorial,
todo esto, representantes de organismos internacionales, todo esto fueron, así que esto fue nuestro primer producto increíble de nuestras 9 mesas mediar. La definición de roles, acá el equipo Educar 2050 estuvo al frente con muchísimo entusiasmo también. En los procesos de diálogo es muy importante definir los roles, quiénes van a estar, quién es el convocante, Educar 2050. Patrocinador, también es importante definir quiénes dan el financiamiento para estos procesos. En este caso es el BID. Diseñadores, Manuel y yo. Facilitadores, Manuel y yo. Somos un equipo chiquito que le ponemos mucho empeño. Registradores, tenemos a Flor, que no sé si vino Flor Hansa, y Yani, que vino a acompañarnos. Es un trabajo muy arduo, de mucha concentración, de prestar atención, de ser rigurosos. La memoria es muy importante de las mesas de diálogo. La comunicación, también muy atentos, con dinámica, que no se pierda nada, pero con respeto. Que no se los vea, pero que estén. Angie, Mila, Paula, con mucho trabajo. El equipo de apoyo que siempre está, que está, también es el back total, que eran los que no estaban ahí en la oficina, pero estaban apoyando, sosteniendo, y también principalmente Holly, que era la que armaba, iba a buscar las flores, preparaba la mesa, preparaba el café temprano, compraba los sanguchitos de miga. Todo esto con muchísima profesionalidad, pero también con muchísimo amor y muchísima convicción. La logística, como les conté también en el plan, que tiene que ver con esto, que era buscar el lugar para las reuniones. Decidimos que fuera Educar 2050 por varios motivos, uno de ellos por confianza, comodidad, para estar tranquilos. La preparación del lugar, tampoco es menor, distribución de las mesas, ubicación, los facilitadores, el registrador que puede escuchar pero que no intervenga, la construcción de un espacio amigable, el ruido, la iluminación, la comida que les contaba para compartir, preparar todo el material de la registración para que funcione y también de la comunicación, por supuesto. Y la implementación. Implementación 1 porque son las mesas en sí, esto que yo les contaba antes. Tiene que ver con todo lo que preparamos en las distintas etapas y ahora implementando. Hay que coordinar y conducir las reuniones, hay que validar con los participantes todo lo que le informamos en el mail o en el contacto previo, el tiempo de la reunión, si van a ser reuniones abiertas o cerradas, había mucha duda si iba a haber audiencia o no. El formato, las dinámicas, finalmente decidimos que cada uno hablara 10 minutos, 15 minutos, expusiera esos ejes temáticos y después esta interacción, este diálogo en sí, utilizando herramientas de facilitación, técnicas específicas para fraseo, preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas circulares, etcétera, para marcar tiempos, resumir, ordenar todo ello, presentar la información, también consensuar la comunicación. Fotos, videos, vamos a registrar, quieren, les parece bien, consensúan esto, y registrar finalmente para generar la memoria. La implementación 2, que es lo que estamos ahora iniciando, ya empezamos, que es compilar toda esa información, ordenarla, plasmarla, generar un documento que sea respetuoso de todo lo que dijeron los participantes de las mesas. Es difícil, no es menor, lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Y además, al mismo tiempo, identificar y trabajar la conexión con los sistemas formales. Tenemos que llegar con ese documento. Es uno de los objetivos. Hay que llegar a las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, ¿por qué no? Y a los medios de comunicación, que es uno de los temas que surgió en las mesas, en donde está muy bien llegar a las autoridades. Pero a los medios de comunicación, que son los que generan la opinión y movilizan, y hacer entrega del documento a los tomadores de decisión y a los generadores de opinión e incidencia, que son estos. Finalmente, este es el proceso. Esto es todo lo que llevamos en bambalinas y en las mesas, y ahora quiero compartir este punteo de ideas que fueron surgiendo, que quiero aclarar que son ideas preliminares, en crudo, que requieren más desarrollo, que requieren más temas aún. Estos son los principales que fuimos recogiendo. Creo que ahí tengo micrófono para hacerlo más fácil porque voy a leer. Sé que no es lo más divertido, pero quiero ser muy respetuosa con las palabras de quienes participaron. Entonces, primero consensuamos en 2 ejes, en 2 temas. Primero, priorizar. Estuvieron de acuerdo en las mesas que era importante priorizar porque no podemos abarcar todo, porque la política es priorización. Y además pensar el cómo, recomendaciones de cómo abarcar esas problemáticas educativas. Entonces,
surgieron así los puntos. Vamos desde lo más macro a lo más específico. Falta de un proyecto político educativo, porque pareciera, y esto es lo que surgió, que a gran parte de la clase dirigente no le interesa porque la sociedad no reclama. Por ende, no es incluida en la agenda política prioritaria. Gran cantidad de normativa, pero poco cumplimiento. Existe una gran cantidad de leyes que, más allá de diferencias de opinión sobre su contenido, fueron establecidas a partir del consenso y que marcan planes de gobierno. Por ejemplo, la Ley de Educación Nacional, de la ESI, de los 180 días, de educación técnica. En su mayoría no se están cumpliendo. Y si no se cumplen las leyes, estamos en un país con una institucionalidad débil. Debilidad en los roles institucionales vinculados a la educación en cuanto a la articulación entre el Ministerio Nacional y los provinciales. Los consensos y resoluciones alcanzados en el seno del Consejo Federal son débiles y en algunos casos incumplibles por parte de algunas provincias. Financiamiento. ¿Cuánto cuesta una educación de calidad? ¿Cuánto cuesta la educación que queremos tener? Hay un problema grave de intermitencia en el cumplimiento del presupuesto educativo, hoy ya fijado por ley, según periodos y gestiones de gobierno, y enormes asimetrías interprovinciales. Hay un disenso importante que surgió en las mesas. Algunos consideran que falta financiamiento, se necesita más porcentaje del PBI. Otros consideran que está bien, pero mal distribuido y administrado. Que la escuela sea la única institución sólida en varios lugares de nuestro país, especialmente los más alejados y vulnerables, por lo que termina cumpliendo roles ajenos que impactan el que debería cumplir. La escuela es sede de cuestiones sociales, pero no debería ser la responsable. El sistema educativo está estresado, dice Irene, especialmente el secundario. Está sometido a una demanda externa sobre las funciones, la atención que debe tener, los contenidos que debe desarrollar y la gestión cotidiana del tiempo. Entonces vamos a los dos específicos que surgieron en casi todas. El secundario. Hubo un consenso generalizado, más allá de especificidades y necesidades en todos los niveles, que el nivel más problemático y neurálgico hoy es el nivel medio. Ni desde la investigación ni desde la política se ha logrado revertir el mandato, que no es para todos. Más allá de la obligatoriedad, hay un agujero negro en donde habría que pararse y sostener que hay un derecho, que es el derecho a la educación. Esto se ve claramente en la gran asimetría que hay en cómo se aprende según jurisdicción. No vamos a tener un sistema democrático si no garantizamos que todos los chicos que ingresan al sistema egresen del sistema porque aprendieron. Docentes. Baja valoración de la carrera docente. Reconocida falencia en no analizar el modelo pedagógico sobre el cual se basa la formación docente. Los planes son una sumatoria de materias con contenidos analíticos sin adaptación a los cambios de paradigmas como la tecnología. Asimismo, la mayoría planteó, por un lado, la sobreexigencia de los docentes, problemas de salario, de infraestructura, de capacitación y de salud laboral, y por el otro, la falta de evaluación. Vamos finalmente a las recomendaciones que tienen que ver con estos punteos. Insisto que hay otros y que después les vamos a comentar cuando esté el documento final, los vamos a desarrollar con profundidad. Simplemente acá, que ya creo que hasta soy cumplida de tiempo, pero lo vamos a terminar, lo vamos a compartir. Las recomendaciones que surgieron, ese cómo, esa segunda parte, vamos ahora desde lo más específico a lo más macro. Con respecto a los docentes, se propuso recuperar el Plan Nacional de Formación Continua y Situada con la sumatoria de todos los actores en la discusión de los contenidos, incluidos los docentes. Definir y mantener el rol del Infod en todas las gestiones de gobierno. Los recursos nacionales, tienen que estar vinculados a fortalecer las capacidades instaladas en los docentes. Para ello, por ejemplo, la Nación debería colaborar para que cada provincia tenga su instituto de formación continua, conformado con una estructura específica que dialogue con el Infod. Además, fijar un fuerte financiamiento en capacitación, en formación de calidad. Sí a la concentración horaria, no al profesor taxi. Finalmente, volver a pensar cómo recuperar la autoestima de los docentes. Hay que volver a tener un docente con autoridad pedagógica porque para transformar la educación no solo intervienen los docentes, pero sin docentes es difícil que suceda. Secundario. Para mejorar el secundario tenemos que mejorar mucho el acceso y el modo de aprendizaje que los chicos obtienen en nivel inicial y primario, por ejemplo, con la extensión de la jornada en primaria. Fortalecer las capacidades del estudiante, el oficio del estudiante, prepararlos para el siglo XXI, para responder problemas, que tengan sólidos aprendizajes en matemática y lectura, pero además el desarrollo de habilidades específicas, tecnología, pensamiento crítico y, como dijeron los propios chicos, aprender a ser personas, a tener cabeza propia, no solo sentarse a escuchar una clase, sino estar presente y aprender. Que los docentes puedan profundizar contenidos en lugar de dar muchos contenidos.
privilegiar producciones significativas auténticas, que sean obra de los chicos, que motiven, que conecten con la realidad, con la vida social, que nos preparen para el futuro laboral, para no dormirnos en clase. Poder pensar a las escuelas como motores de producción de pensamiento original para que la escuela vuelva a tener sentido para los chicos. Nueva pedagogía, vinculado al punto anterior, pero también con incidencia en todos los niveles, empezar a incorporar nuevas formas de enseñar y de aprender, de producir y de transmitir conocimiento en el marco de una escuela que cuente con información de calidad y dispositivos tecnológicos, para no estar aislada de la construcción de ese conocimiento. Generar diálogos más amplios y condiciones de bienestar. Quienes se sienten acompañados en espacios seguros y tranquilos por los adultos tienen más posibilidades de probar, de experimentar, de equivocarse, de seguir, de aprender, de entusiasmarse. Tiene que ver con la trayectoria también, con que el alumno termine sus estudios. Por supuesto, sin olvidarnos, que para la protección de las trayectorias, para que los alumnos lleguen al final de la cursa de En Tiempo y Aprendiendo, es prioritario, especialmente en los sectores en donde es mucho más complejo que esto suceda, el acompañamiento con recursos y programas como la UH, las becas Progresar y políticas territoriales de protección de la adolescencia. Cultura de la evaluación. Hubo un consenso unánime en que son necesarias las evaluaciones, tanto de los aprendizajes como de los docentes. ¿Cuál es el disenso? En cuanto al cómo, al quién. Algunos critican las evaluaciones en lata exportadas, otros las aceptan. Ahora, para que las evaluaciones sean útiles deberían estar centradas en el mejoramiento. Para ello, la evaluación tiene que llevarse a cabo con una construcción de políticas que acompañen los déficits y solucionen las problemáticas que se detectan a partir justamente de esas evaluaciones, porque si no, son evaluaciones punitivas y no constructivas. Falta menos. Me parece importante igual poder trasladárselos. Rol de la escuela, que lo habíamos planteado antes, repensar la escuela como promotora de cambios sociales, ubicarla nuevamente en el lugar que le corresponde, revalorizarla. Una de las propuestas surgidas es la figura del gestor social, que nos va a comentar después Irene. Financiamiento. Si se invierte en educación y se mejoran las condiciones laborales, salariales y de infraestructura, se puede exigir. Son condiciones necesarias para enseñar y aprender. Para ello, antes que nada, se debe cumplir el porcentaje del PBI previsto ya por la ley. Algunos consideran que para poder cubrir todo es necesario incluso aumentar al 10%. Otros que no es necesario porque no es un problema de dinero, sino de gestión, de normas de administración. Pero sí hay coincidencia en que se debe distribuir como corresponde mediante criterios objetivos y mecanismos explícitos. Y se monitoree y rindan cuentas de cómo y en qué fue gastado el presupuesto. Y finalmente, como empezamos con el más macro, con el proyecto educativo y la institucionalidad, debemos construir un proyecto educativo a largo plazo, un plan nacional de educación entre 10 y 15 años más allá de una gestión, con legitimidad político-educativa, federal y de construcción participativa, con un objetivo de igualdad, que no es alcanzar las metas todos juntos, sino procesos significativos en cada región que permita avanzar. Tiene que tener metas a largo plazo, pero también acciones efectivas de corto plazo, indicadores, niveles de financiamiento, monitoreo de cumplimiento. Política diferenciada con mayor financiamiento a sectores vulnerables, con exigencia a las provincias de cómo los atiende. Reformular entonces el rol del Ministerio Nacional, el que debería acompañar a las provincias en dos sentidos, y refinanciando las políticas que decide concretar y al mismo tiempo monitoreando. Autonomía, pero con presencia y auxilio sin pensar desde arriba y bajar. Por último, este proyecto Plan Nacional debe estar acompañado por un relato. Se planteó el tema de la reconstrucción del relato, del futuro de la educación, de su importancia, de la visión de la educación, de las consecuencias de no tener educación. Es fundamental la explicación de a dónde vamos y que un gobierno sea capaz de ejecutarlo en serio y los medios de comunicación de replicarlo y fomentarlo. Todo ello contando con la corresponsabilidad de todos los adultos, docentes, directivos, dirigencia política y sindical, familia y comunidad. La frase de Mónica Silva, la ministra de Educación de la provincia de Río Negro, que nos dice: el desafío en la educación es aprender a vivir juntos. Es un desafío en todo sentido porque implica incidir positivamente en la sociedad, en el pensamiento del conjunto. Y finalmente, para cerrar, la idea de mediar. Insisto que estas ideas van a estar impactadas como corresponde. Hablando un poco del monitoreo, los desafíos de mediar hacia atrás, creemos que cumplimos con este proceso de diálogo concreto, serio, real, profesional. Cumplimos con generar este espacio, con que estén representadas todas las voces en educación y sumando
ideas y visiones distintas. Creemos que hicimos sentir cómodos, algo que nos hayan mentido los que participaron. Hacia adelante, generar este documento con mucho respeto a quienes participaron, hacerlo llegar a los tomadores de decisión, hacerlo llegar a los medios de comunicación. Finalmente, la pregunta poderosa o filosófica, nos diría Lederach también. Hubo un disenso. ¿Son válidos estos espacios de diálogo para los cambios que la educación necesita? La mayoría consideró que sí. Hubo algunos críticos, pero estaban sentados en las mesas. Eso es bueno. El consenso general es que el encuentro siempre es necesario. Y segundo, que como sociedad civil no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que hacer algo, hay que reclamar. La última frase, siempre está la posibilidad, los recursos están si se buscan, solo hay que tomar la decisión y ejecutarla. ¿Saben de dónde vino? De la mesa de jóvenes. Si los jóvenes nos están pidiendo esto, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Es nuestra obligación. Vamos a compartir un video en donde da muestra visual de esto que les estuve contando y después nos vamos a quedar conversando con Irene, Walter y Manuel. Muchísimas gracias.